Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hacer el examen de selectividad de Matemáticas 2 que cayó hoy, esta mañana, precisamente en la Universidad de Santiago. Vamos a comenzar con el ejercicio primero. Bueno, son 8 ejercicios, de esos 8 ejercicios tenéis que hacer 5. Y el primero es de álgebra, de matrices en concreto, y dice así: sean A y B las dos matrices que cumplen A más B y A menos B, me dan A más B, A menos B, matrices 2 por 2, se pide A cuadrado menos B cuadrado, y me hacen la advertencia de que no puedo utilizar la fórmula de suma por diferencia porque efectivamente en el cálculo matricial esta fórmula no funciona, ya que debido a que el producto de matrices no es conmutativo. Así que tenemos que hacer lo siguiente: vamos a calcular A y B resolviendo las dos igualdades como un sistema de ecuaciones matriciales. Si yo tengo que A más B es esta matriz y A menos B es esta otra matriz, puedo sumar ambas igualdades. Aquí las tengo, las igualdades que me dan, las sumo, y si las sumo, la B desaparece con la B porque está sumando y restando, y A más A2A, y al sumar 2, 4, 0, 0 con 0 menos 4, 4 menos 2, obtengo la matriz 2, 0, 4 menos 2. Así que tengo que 2A es esta matriz, por tanto A es el 2, pasa dividiendo, o si queréis multiplicando por un medio. Al multiplicar por un medio los dos miembros, a la izquierda me quedaría A y a la derecha me queda un medio por una matriz, que es dividir por 2 todos los elementos de esa matriz. Así que ya tengo A. De la misma manera voy a obtener B. ¿Cómo? Pues en vez de sumar las igualdades, restándolas, porque si las resto, A menos A desaparece y B menos menos B es 2B. Es decir, queda 2B y igual a la diferencia o la resta de estas dos matrices. Y lo mismo, multiplico por un medio ambos miembros, despejo la B y ya tengo A y B. Una vez que tengo A y B, lo único que tengo que hacer es A cuadrado, que es multiplicar A por sí mismo. Al multiplicar A por A obtengo la matriz identidad. Ya no me paro en las operaciones suma y producto, porque esto lo sabemos perfectamente. Y para hallar B cuadrado, B por B, y obtengo el resultado del producto B por B es menos 7, 8, menos 4, menos 7. Bueno, pues como el apartado A me pide la diferencia, pues lo único que tengo que hacer es restar dos matrices 2 por 2, y eso no tiene ninguna ciencia ni ninguna dificultad. Así que ya tengo el apartado A resuelto. El apartado B es una ecuación matricial donde tengo que despejar X. La ecuación matricial es esta igualdad que tengo aquí. Vamos a escribirla. Y lo primero que vamos a hacer es agrupar X a un lado y todo lo que no tenga X al otro. Así que la XB que está a la derecha sumando, lo paso a la izquierda restando, y el A más B traspuesta lo voy a pasar a la derecha con el 2i. Así que me queda XA menos XB igual a 2i menos A más B traspuesta. Bien, una vez que tengo esto, para unificar, para tener la X agrupada, voy a sacarle factor común a X. Y aquí cuidado con el producto, la tengo que sacar factor común a X por la izquierda. Es decir, es X que multiplica A menos B igual a 2i menos A más B por T. Y ahora, A menos B, pues para despejar X, lo que voy a hacer es multiplicar por la inversa de A menos B a la derecha, y de esa manera me queda X A menos B por la inversa de A menos B, quedaría X por I, queda X, y por la derecha multiplico la expresión, el término 2i menos traspuesta de A más B, también por A menos B inversa. Así ya me queda despejado entonces la X, siempre y cuando se pueda realizar la inversa de A menos B, pero A menos B la tengo aquí, A menos B lo tengo aquí, A menos B tiene determinante distinto de 0, entonces tiene inversa y por tanto puedo despejar la X de esta manera. Bueno, una vez que tengo despejado la X ya de esta forma, vamos a ver cuál es el valor real. Entonces tengo que hacer estas operaciones. Lo primero que voy a hacer es la traspuesta de A más B. La traspuesta de A más B, tengo aquí A más B, es cambiar filas por columnas. Sería la traspuesta, aquí la tengo, es 2, 0, 4, 0. La primera columna se transforma en primera fila, la primera columna, 4, 0, se transforma en segunda fila. Ahora 2i le resto la traspuesta de A más B. Aquí tengo 2i es la matriz 2002, 2 por la matriz identidad 2002, menos la traspuesta de A más B, que es la que acabo de obtener, y la resto obteniendo esta matriz. Y ahora me queda la inversa de A menos B. Para hallar la inversa de una matriz, recordemos que tenía que hacer una serie de pasos que eran los siguientes. Vamos a hallar la inversa de A menos B. Primero el determinante de A menos B. El determinante de A menos B es 16. Es diagonal principal, 0 menos diagonal secundaria, que es 16.
Como es distinto de 0, puedo seguir el proceso. Si fuera igual a 0 no tendría inversa, entonces no podría calcular, tendría que utilizar otro método. Bien, pues vamos a ver, el siguiente paso es la adjunta de A menos B, la matriz adjunta. Recordar que era eliminar la fila y la columna del elemento. Vamos aquí a menos B, el 0, el adjunto del 0, elimino fila y columna y me queda menos 2. El menos 4, elimino fila y columna y me queda 4, pero aquí cambia de signo por ser la posición fila 1, columna 2, suman impar, cambian de signo. El 4 es menos 4 y que también cambia de signo, y el adjunto del menos 2 es el 0, y aquí me queda. El tercer paso es la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta, aquí la tengo, y por último ya obtenemos la matriz inversa dividiendo la traspuesta de la adjunta por el determinante, o si queréis multiplicando la inversa del determinante, que es 1 partido por 16, por la traspuesta de la adjunta. Lo voy en principio a dejar así para no trabajar con fracciones. Ahora voy a calcular x. Entonces x es igual a todo esto que está entre corchete, que ya lo he calculado anteriormente, que era la matriz 0, 0, menos 4, 2, por la inversa de A menos B, que la tengo aquí calculada. Bien, este escalar que está multiplicando puede pasar al principio y luego multiplico las dos matrices, obteniendo 1 partido por 16, y esta es la matriz que se obtiene con el producto de estas dos. Y ahora, para rematar, lo único que tengo que hacer es entrar dividiendo el 16 en todos los elementos y obteniendo el resultado que me pide el apartado B, que es la matriz X. Bueno, es un ejercicio de muchas operaciones de matrices, pero ya veis que es sencillo. Pasamos al siguiente, y es discutir, según los valores del parámetro m, este sistema de ecuaciones lineales. Bien, pues vamos a escribir la matriz principal en función de m, coeficientes de las incógnitas, m1, 0, 1, 0, 1, 1, m0. Bien, y vamos a calcular su determinante, porque esto me va a dar los valores críticos que tengo que estudiar. Bien, pues este determinante, si lo hago por la regla de Sarrus, es 0 más 1 más 0, es decir, 1 por la diagonal principal, y por la diagonal secundaria es 0, 0 menos m al cuadrado. Bien, pues es 1 menos m al cuadrado. ¿Para qué valores se anula este determinante de m? Pues resolvemos la ecuación, 1 menos m al cuadrado igual a 0, solución m igual a más menos 1. Esto ya me va a establecer los valores que van a determinar la calidad del sistema, ¿no? Así que el primer caso es el más sencillo de analizar, que es el caso en que m sea distinto de 1 y distinto de menos 1, que es precisamente el caso en que el determinante de a es distinto de 0. Si ocurre esto, el determinante de a es distinto de 0. Si el determinante de a es distinto de 0, como a es una matriz de orden 3×3, el rango de a es 3, porque el mayor orden del menor no nulo es 3. Si el rango de a es 3, la matriz ampliada es una matriz 3×4, no puede ser superior a 3, por tanto el rango de la matriz ampliada coincide con el rango de la matriz principal, y además ambas coinciden con el número de incógnitas, y aplicando el teorema de Rouchet nos dice que en estas circunstancias el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Así que ya está estudiado este caso. Vamos a ver los casos que nos quedan, que son el caso m igual a 1 y m igual a menos 1. Si m es igual a 1, la matriz principal ahora se transforma en esta matriz. Sustituyo m por 1 y me queda esta matriz. Esta matriz, el rango es menor que 3, porque el rango 3 no puede ser, porque el determinante es 0, ya lo acabamos de ver, ¿no? Si el determinante es 0, el rango no puede ser 3, entonces nos preguntamos si el rango es 2. ¿Encontramos algún menor de orden 2 cuyo determinante sea no nulo? Pues sí, por ejemplo, el 1, 1, 1, 0. Este es un menor de orden 2, cuyo determinante es distinto de 0, y por tanto el rango de A podemos afirmar que es 2. Vamos a ver qué pasa con la matriz ampliada. La matriz ampliada sí puede tener rango 3. La matriz ampliada, lo que vamos a coger ahora es a ver si encontramos algún menor de orden 3 que sea distinto de 0, o por el contrario todos son iguales a 0. Si todos son iguales a 0, el rango sería 2 de la ampliada, y si encontramos uno de orden 3 distinto de 0, pues diremos que el rango de la ampliada es 3. Pues voy a coger las dos primeras filas de la matriz principal y le añado la columna de la ampliada, la 2, 0, 0, que estamos en el caso m igual a 1, insisto. Bueno, si hacemos este determinante por la regla de Sarrus, este determinante me va a dar 2. Como es distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 no nulo, así que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada no coincide con el del rango de la principal, el teorema de Rouchet me dice que el sistema es incompatible.
Si los rangos son distintos, el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. ¿Qué ocurre si m es igual a menos 1, que es el tercer caso? Si m es igual a menos 1, hago el mismo razonamiento. Primero escribo la matriz principal A y sé que el determinante de A es 0. Perdón, sí, el determinante de A es 0 y por tanto el rango es menor que 3. Si el rango es menor que 3, puede ser 2, sí, porque cojo este menor de la esquina de orden 2, es distinto de 0 el determinante, así que el rango de A es igual a 2. Y hago el mismo razonamiento que anteriormente. Cojo ahora la ampliada, las dos primeras columnas de A con la columna de la ampliada, que para el caso m igual a menos 1 es la columna 200, menos 200, y al calcular este determinante resulta que me da 2 también, que es distinto de 0, así que el rango de la ampliada va a ser 3. Ocurre lo de antes, que el sistema es incompatible porque los rangos son distintos. No me pide resolverlo para ningún caso de ningún valor de m, así que el ejercicio queda finalizado. Está discutido el sistema y ese sería el resultado final. Vamos con el tercer ejercicio, que es un ejercicio de análisis, donde me pide un límite cuando x tiende a 0 de este cociente, coseno al cuadrado de x menos 1, partido por 1 más 2x menos elevado a 2x. Bien. Siempre que hacemos límites, lo primero que hacemos es sustituir la x por el valor del punto de tendencia, en este caso es el 0, y al sustituir me queda que es coseno al cuadrado de 0 menos 1, partido por 1 más 2 por 0, menos elevado a 0. El coseno de 0 es 1, al cuadrado 1, 1 menos 1, 0, y 1 más 0 menos elevado a 0, elevado a 0 es 1, 1 menos 1, 0. Queda 0 partido por 0, es una indeterminación a la que se le puede aplicar la regla de L'Hopital. Recordemos que la regla de L'Hopital se aplica a las indeterminaciones 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. En este caso, si aplico la regla de L'Hopital, el límite que estoy tratando de averiguar es el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Y si derivamos el numerador me queda 2 coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno, es decir, me queda menos 2 coseno de x seno de x en el numerador, porque la derivada de menos 1 es 0. Y la derivada del denominador es derivada de 1, 0, más derivada de 2x, que es 2, menos elevado a 2x por la derivada de 2x, que es 2, menos 2 elevado a 2x. Bien, aquí los dos se podrían ir, en principio lo dejo así, y voy a sustituir la x por 0. Ya una vez aplicado L'Hopital, sustituyo por 0, y al sustituir por 0 me queda coseno de 0, que es 1, por seno de 0, que es 0. Es decir, el numerador me queda 0, y el denominador me queda 2, menos 2 por elevado a 0, que es 1, 2 menos 2, me queda 0 también. Así que es una indeterminación, sigue siendo una indeterminación. Así que tendré que volver a reiterar la regla de L'Hopital. Vuelvo a aplicar una segunda vez la regla de L'Hopital y me queda igual. Aquí lo que voy a hacer, esto lo hago por comodidad a la hora de derivar. Yo sé que una fórmula trigonométrica, que es que el seno del ángulo doble es el 2 seno de x coseno de x, que es lo que tengo aquí, así que este numerador sería menos 2 seno de 2x. Antes de aplicar L'Hopital, aplico esta propiedad trigonométrica, menos 2 seno de 2x partido por 2 menos e elevado a 2x. Bien. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque me es mucho más cómodo derivar seno de 2x que derivar este producto. De todos modos, vosotros llegado a este punto, si no aplicáis esta igualdad, tenéis que aplicar regla de L'Hopital y derivar un producto. Hacerlo bien y el resultado os va a dar igual, ¿eh? Por esta igualdad no os preocupéis. Así que aplico L'Hopital y al derivar me queda menos coseno de 2x por 2 para el numerador, y para el denominador me queda derivada de 2, 0, menos, y aquí me queda 4 elevado a 2x. Al sustituir ahora por 0, coseno de 0 es 1, así que el numerador me queda menos 2 por 1, menos 2, y el denominador es elevado a 2 elevado a 0 es 1, por menos 4, menos 4, menos 2 entre menos 4, menos 2 entre menos 4 es un cuarto. Perdón, esto está mal, es menos 2 entre menos 4, no sé por qué saca un menos un cuarto aquí, es un medio. El resultado de la operación es un medio. Coseno de 0, 1, menos 2, partido por menos 4. Un medio. Aquí un despiste tremendo, pero... bien, seguimos. Siguiente apartado. Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Su función es un producto. X por el logaritmo neperiano de x menos 1. Aquí cuidado, porque el logaritmo solo afecta a la x. Este menos 1 está restando a todo el logaritmo de x. Para que estuviera afectado por el logaritmo tendríamos que tener un paréntesis y no lo tenemos. Bien,
Para hallar el crecimiento de crecimiento y los máximos y mínimos relativos hay que estudiar la derivada. Pero antes de estudiar la derivada voy a estudiar el dominio para saber dónde tengo que trabajar. Y el dominio de esta función son, como aparece el logaritmo neperiano de x, son los números reales positivos, porque el logaritmo neperiano solamente está definido para los valores positivos. Así que el dominio de la función es de 0 más infinito. Una vez que ya tengo el dominio voy a hacer la derivada. La derivada es la derivada de un producto, que es la derivada de x, que es 1 por el logaritmo neperiano de x menos 1 sin derivar, más la derivada del logaritmo neperiano de x menos 1, que es 1 partido por x, que eso da 1. Así que me queda esto, el menos 1 y el 1 desaparecen y la derivada es logaritmo neperiano de x. Para estudiar el signo de la derivada, lo que primero que voy a hacer es donde se anula la derivada, es decir, donde el logaritmo neperiano de x es 0. Logaritmo neperiano de x es 0, x es elevado a 0, x es 1. Es decir, x es 1. Así que el 1 me va a dividir el dominio, que es 0 más infinito, en dos intervalos. El primer intervalo es el que va de 0 a 1 y el otro intervalo es el que va de 1 más infinito. En estos dos intervalos tengo que estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada voy a estudiar el signo en un punto del intervalo. Por ejemplo, aquí entre 0 y 1 en un medio. Así que voy a estudiar la derivada en un medio, que es logaritmo neperiano de un medio. El logaritmo neperiano de un medio, independientemente de lo que valga, a mí me interesa solamente el signo. Sé que es negativo, yo puedo ir a la calculadora y escribo logaritmo neperiano de 0,5, de un medio, y resulta que el logaritmo es menos 0,69. Yo lo que quiero es saber el signo, es negativo. Si la derivada en el punto es negativo, eso quiere decir que en el intervalo la función decrece. Así que f de x es decreciente. Análogamente hago lo mismo en el intervalo 1 más infinito. Para ello tomo un punto, por ejemplo el 2, y estudio la derivada en 2. Resulta que la derivada en 2 es el logaritmo neperiano de 2, que es positivo. Entonces esto quiere decir que la derivada es creciente en ese intervalo. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que son el intervalo 0,1 de decrecimiento y el intervalo 1 más infinito de crecimiento. Como cambia en el 1 es donde cambia de decreciente a creciente, la función es, como además ahí es continua en el 1, la función presenta un mínimo relativo en el 1. Y la imagen del punto es f de 1. F de 1 es ir a la función y sustituirla, que es esta, sustituir x por 1. Queda 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, 0 menos 1 menos 1, 1 por menos 1 menos 1. Entonces el punto sería el punto 1 menos 1. Ese sería el mínimo relativo. Bien, se acabó el ejercicio 3, pasamos al ejercicio número 4. Que es de análisis también, este también es sencillo, dice calcular los valores de b y c para que esta función sea continua y derivable en x igual a 0. Bueno, pues para que sea continua en x igual a 0, lo que primeramente estudiamos la continuidad, y la continuidad en x igual a 0 me obliga a que el límite cuando x tiende a 0 de la función coincida con la imagen en 0 de la función, es decir, con f de 0. Vemos quién es f de 0. F de 0 está definida en el trozo e elevado a 2x. Sería e elevado a 0, que sería 1. Y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0. Como el punto es un punto de cambio, el 0 es un punto de cambio, el límite para hallar el límite tenemos que hallar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, si x tiende a 0 por la derecha, x es mayor que 0, sería el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, si x tiende a 0, esto vale c. Así que el límite por la derecha es c. Y el límite por la izquierda es el límite cuando x tiende a 0 de elevado a 2x, que es 1. Para que exista el límite tienen que coincidir los límites laterales, es decir, c tiene que ser 1 y coincidir con la imagen. Es decir, para que coincida todo esto, c vale 1. Ese sería el resultado que hemos obtenido a partir de la continuidad. Y para estudiar la derivabilidad, para que sea derivable en 0, también las derivadas laterales, por la derecha y por la izquierda, tienen que ser coincidentes. Y vamos con la derivada por la derecha. La derivada por la derecha, en 0, por la derecha es cuando x es mayor que 0, la derivada de x al cuadrado más bx más c es 2x más b. Y tengo que evaluarla en x igual a 0. Si yo evalúo esta derivada en x igual a 0, me queda b. Esa es la derivada por la derecha. Y la derivada por la izquierda es la derivada de elevado a 2x evaluada en 0, que sería elevado a 2x por 2 en x igual a 0. Queda 2 por elevado a 0, que es 2 por 1, es 2. Es decir, que es 2. Para que coincida, para que sea derivable, tienen que coincidir. Así que b igual a 2, con lo cual queda resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B es una integral definida de un producto de dos funciones
Y antes de hacer la integral definida voy a hacer la integral indefinida para hallar la primitiva, porque recordar que la integral definida es hallar una primitiva y luego aplicar la regla de Barrow. Para hallar la primitiva voy a hacer la integral indefinida. Y esto es un producto que lo voy a hacer por partes, donde voy a tomar las funciones auxiliares u de x, logaritmo de x menos 1, y la derivada de v de x. Una vez que tengo estas dos funciones definidas, ahora miro quién es la derivada de u, y la derivada de u es 1 partido por x, y v es una primitiva de x, que es x al cuadrado partido por 2. Vale, pues ahora aplico la fórmula de partes. Recordar que era u por v menos integral de v por du. Así que la integral, aquí tengo la fórmula, u de x por v de x es x al cuadrado partido por 2 por logaritmo de x menos 1, menos la integral de v por du, x al cuadrado partido por 2 por 1 partido por x, una x se va y queda x partido por 2. Esta integral es x al cuadrado partido por 4, porque si queréis el 2 sale un medio y la integral de x es x al cuadrado partido por 2, al final queda x al cuadrado partido por 4, entonces aquí me queda la integral indefinida. Ahora lo que sí voy a hacer es simplificarla, voy a sacar factor común aquí. Si vosotros queréis dejarla así no hay ningún problema, el resultado final os va a salir igual, pero bueno, yo la voy a simplificar y me saco factor común x al cuadrado partido por 2, y al final me queda esto. Este sería me quedo con la primitiva sin la constante. Para hallar la integral definida entre 1 y 2 sería sustituir en la primitiva que he encontrado aquí, sustituirla por 2 y restar la sustitución por 1. Esto es la regla de Barrow. Entonces sustituyo por 2, me queda 2 al cuadrado 4 entre 2, 2. Y aquí dentro es logaritmo neperiano de 2 menos 3 medios por 2, sería 2 logaritmo de 2 menos 3. Y ahora menos, y lo sustituyo en 1, y al sustituir aquí por 1, como el logaritmo neperiano de 1 es 0, aquí me queda menos 3 medios, y 1 medio por menos 3 medios es menos 3 cuartos. Sumando menos 3 con 3 cuartos, me queda, y cogiendo este 2, multiplicando el logaritmo y pasándolo como exponente, queda logaritmo de 4, aplicando una propiedad de los logaritmos, menos 9 cuartos. Bien, a vosotros os puede quedar a lo mejor 2 logaritmos de 2 menos 9 cuartos, o algo así, es lo mismo, Y repito, aquí he simplificado, pero podíais haber hecho aplicar regla de Barrow aquí directamente sobre esta expresión, que el resultado final iba a ser el mismo y os valdría perfectamente. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Geometría, apartado A, obtener la ecuación implícita general del plano que pasa por los puntos A, B y C. Bien, ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Vamos a esperar que los 3 puntos estén alineados, si no, no podríamos obtener la ecuación de un único plano. Y sabemos que para determinar un plano necesitamos un punto y dos vectores que nos determinen su dirección. Y el punto que voy a coger es el 3, 0, menos 1, y los vectores voy a coger A, B y AC. Tengo los 3 puntos, cojo el vector AB y el vector AC. Recordar que el vector AB son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. 4 menos 3, 1 menos 0, 1 menos menos 1. Bien, aquí tengo AB y de la misma forma obtengo AC. Bueno, está claro que son vectores independientes porque un cuarto no es lo mismo que 1 partido por 1 ni 2 partido por 6 y por tanto los puntos no pueden estar alineados, así que estos me van a determinar un plano. ¿Cómo se obtiene? Pues cogiendo el punto 3, 0, menos 1, yo voy a coger este porque tiene un 0, entonces me es más cómodo de trabajar. Podéis coger cualquiera de los tres, y hacemos el determinante es x menos las coordenadas del punto y menos el 0, z menos menos 1 y los dos vectores AB y AC. Igual a 0. Este determinante tiene que ser igual a 0. Bien, pues hago el determinante y yo lo hago por adjuntos, por los adjuntos de esta fila. Sería x menos 3 por su adjunto, que es 6 menos 2, que es 4, menos cambio de signo, porque el adjunto en esta posición cambia de signo, menos y el adjunto es 6 menos 4 menos 8, menos 2, y más z más 1 por 1 menos 4 menos 3, igual a 0, y ahora hago las multiplicaciones de estos paréntesis y al final me queda esta ecuación, que es la ecuación implícita que me están pidiendo en el ejercicio. Ejercicio muy fácil. Apartado B, obtener las ecuaciones paramétricas de la recta que es perpendicular al plano. Al plano es el mismo plano que obtengo en el apartado A y que pasa por un punto. Bueno, pues también es muy fácil. La ecuación de una recta perpendicular a un plano, sabemos que
que un vector perpendicular al plano es su vector normal. Por tanto, ese vector que es perpendicular al plano me va a dar la dirección de la recta. Así que el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano. Y el vector normal del plano eran los coeficientes de la x, y z. Esas eran sus coordenadas. Es decir, es el vector 4, 2, menos 3. Muy bien, me piden, y el punto, me dan el punto menos 1, menos 2, 2. Tengo un punto y un vector. Lo único que tengo que hacer es escribir las ecuaciones paramétricas, y las ecuaciones paramétricas eran x igual a menos 1 más 4 alfa, y igual a menos 2 más 2 alfa, z igual a 2 menos 3 alfa. Aquí las tengo escritas, y ya tengo la recta R. También este es para hacer que lo haga todo el mundo. Ejercicio número 6, estudiar la posición relativa de dos rectas definidas por sus ecuaciones. Me dan las ecuaciones continuas. Bueno, pues a partir de las ecuaciones continuas voy a poner los elementos de la recta R y S, que son el punto y el vector. El punto de R es el punto, lo que resta a X y Z sería 3, 0 y menos 1, y el vector es el 2, menos 1, menos 2. Son los denominadores de los cocientes de las ecuaciones. Y los elementos de S son el punto, que le voy a llamar Q, que es el 0, menos 3, menos 2, y el vector director 1, 4, 3. Aquí ya no le pongo las flechitas encima a los vectores porque está claro que estoy hablando de vectores, se entiende. Y voy a hallar el vector que lo voy a necesitar, el vector PQ, que es el vector menos, es Q menos P, es menos 3, menos 3, menos 1. Bien. Entonces lo primero que voy a hacer es estudiar los vectores directores, si son dependientes o independientes. Para ello voy a estudiar el rango de la matriz formada por los dos vectores, por VR y VS. Sería el rango de esta matriz. El rango de esta matriz obviamente es 2, porque hay un menor de orden 2 distinto de 0. Los menores de orden 2 que toméis aquí son distintos de 0. Entonces, si el rango es 2, los dos vectores son linealmente independientes. Eso quiere decir que no son ni paralelos, es decir, las rectas no pueden ser ni paralelas ni coincidentes, porque los vectores están en distinta dirección. Si no son ni paralelos ni coincidentes, tengo dos posibilidades: o que se crucen en el espacio sin cortarse, o que sean secantes, que se corten. ¿Cómo dirimo cuál de estas dos situaciones es? Bueno, pues ahí es donde interviene el vector PQ. Si entonces hago un rango amplío la matriz con el vector PQ, y si este rango es 2, coincidirían los rangos, en lo cual habría una compatibilidad en los sistemas, y si hay una compatibilidad hay puntos en común, se cortarían en un punto. Y si el rango es 3, entonces habría una incompatibilidad, no se cortarían, no habría puntos en común, entonces las rectas se cruzarían. Así que todo pasa por hallar el rango de esta matriz. Para hallar el rango de esta matriz puede tener rango 3, siempre y cuando su determinante sea distinto de 0. Entonces lo que se trata es hallar el determinante. Si hallamos su determinante, lo hacemos, y su determinante es 0. Si el determinante es 0, el rango no puede ser 3, es menor que 3. Entonces el rango es 2 porque hay un menor de orden 2 distinto de 0. Si los rangos coinciden, las rectas son secantes, se cortan en un punto. Bien, una vez que ya tengo establecido la posición relativa, lo que me piden es calcular el punto de corte. Bien, pues como sé que se corta en un punto, va a haber un punto de corte. ¿Cómo obtenemos ese punto? Bueno, pues entonces para ello voy a pasar a las ecuaciones R y S paramétricas. Aquí las tengo establecidas. No, cuando trabajamos con dos rectas en el mismo ejercicio, no le pongáis el mismo parámetro, siempre cambiarme la letra. Si aquí le llamamos alfa, aquí le vamos a llamar beta. Y ahora vamos a igualar los puntos genéricos de ambas rectas para ver en dónde precisamente hay un punto común. Entonces, si igualamos 3 más 2 alfa a beta, menos 3 más 4 beta, y menos 1 menos 2 alfa, menos 2 más 3 beta, voy a tener un sistema de ecuaciones lineales ya ordenado. O sea, paso lo que tenga alfa y beta a un lado y lo que no tenga al otro, y me quedaría este sistema de ecuaciones lineales. Es un sistema que obtengo al igualar las x, las y y las z. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer aquí es, por métodos tradicionales, a resolverlo. Fijaros, voy a restarle. Bueno, lo podéis resolver por el método que queráis, pero yo voy a hacer esto. Resto la tercera ecuación, la resto a la primera, y me queda 2 alfa menos 2 alfa se va, 3 beta menos menos beta es 4 beta, y 1 menos menos 3 es 4. Queda 4 beta igual a 4. Si 4 beta es igual a 4, beta es igual a 1. Y una vez que beta es igual a 1, despejo alfa, por ejemplo, en la del medio. Alfa es igual a 3, menos 4 por 1, menos 4 es menos 1, alfa es menos 1. Bueno, pues si beta es 1 y alfa es menos 1, ¿cuál es el punto de corte? Pues sustituyo alfa por menos 1 en R, o bien beta por 1 en S, y obtengo el mismo. Me tienen que dar el mismo punto, si está bien. Si sustituyo por beta aquí el 1, me queda x igual a 1,
I igual a 4 menos 3, que es 1, y z igual a 3 menos 2, que es 1. Y si sustituyo aquí alfa por menos 1, quedaría 3 menos 2, 1, menos menos 1, 1, y menos 1 más 2, 1. Efectivamente, tanto da que sustituya alfa por menos 1 aquí y beta por 1 aquí, que me va a dar el punto de corte, que es el 1, 1, 1. Vamos con el ejercicio número 7, que ya pasamos a la estadística. Me dice lo siguiente. Se seleccionan 250 pacientes para estudiar la eficacia de un nuevo medicamento. A 150 de ellos se le administra el medicamento, mientras que el resto son tratados con un placebo. Sabiendo que se curaron el 80% de los que tomaron el medicamento, ¿cuál es la probabilidad de que, seleccionado un paciente al azar, tomara el placebo o no se curara? Bueno, vamos primero a definir los sucesos que hay aquí. Los sucesos que hay aquí son los siguientes. Le voy a llamar A, administrar medicamento. El contrario de A es administrar un placebo, porque son las dos posibilidades. Ese sería el contrario de A. El otro suceso es que el paciente se cura o no se cura. C o no, contrario de C, no curarse. Y vamos a escribir los datos que me da el enunciado del problema. ¿Qué obtengo de la lectura del enunciado? Bueno, primero, obtengo la probabilidad de A, porque me dice que de 250 pacientes se le administra un medicamento a 150. Entonces la probabilidad de A es 150 casos favorables, entre casos posibles 250. Simplificando, 3/5, que es 0,6. Tengo la probabilidad de A. Luego me dice que se han curado el 80% de los que tomaron el medicamento. Entonces me están diciendo que de los que han tomado el medicamento se han curado el 80%. Es una probabilidad condicionada, ¿no? Bueno, antes de eso, antes de la condicionada, si la probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de no A, el contrario de A, es 0,4, es la diferencia 1. Bueno, lo que os decía antes de la condicionada, la probabilidad de curarse condicionado a haber tomado el medicamento es el 80%, es decir, que la probabilidad es 0,8. Y estos son los datos que me da el ejercicio. A partir de aquí me piden qué probabilidad me piden. Me piden la probabilidad de que tomara el placebo, que es no A, o se curara, que es C, es decir, es una unión, que aparece una O aquí, es probabilidad de no A unión C, perdón, probabilidad de A unión no C, no el placebo, o no se curara, perdón, es el contrario de C. Entonces aquí tenemos la probabilidad de la unión de dos contrarios, y aquí es donde hay que aplicar la ley de Morgan, que dice que la unión de dos contrarios es el contrario de la intersección, es decir, que A contrario unión C contrario es el contrario de A intersección C. Y la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad de el contrario del contrario, que es A intersección C. Y la probabilidad de A intersección C, ¿cómo la obtengo? Bueno, la probabilidad de intersección C la voy a obtener de la fórmula de la condicionada, porque la probabilidad de C condicionado a sabemos que es C A intersección C partido por la probabilidad de A, que es la condición. Como sabemos la probabilidad de C condicionada A, que es 0,8, sustituir aquí esto por 0,8, la probabilidad de A intersección C, que es lo que estoy buscando, y la probabilidad de A es 0,6. De aquí despejo la probabilidad de intersección C, que es 0,6 por 0,8, que es 0,48. Volviendo a lo que estoy calculando, la probabilidad de 1 menos la probabilidad de A intersección C es 1 menos 0,48, y este sería el resultado 0,52. Bien, esta es una forma de hacerlos. También este ejercicio os lo voy a hacer de otra forma, os lo voy a hacer por árbol, y por árbol es lo siguiente. Yo cojo el paciente y el paciente puede tomar el medicamento. Voy a hacer el árbol sería este. El paciente o toma el medicamento o toma el placebo. Aquí le llamo Q porque me cuesta utilizar la simbología con los contrarios, así que bueno, voy a cambiar aquí un poco de nomenclatura. Medicamento M, placebo Q. Si toma el medicamento la probabilidad es 0,6, si toma el placebo la probabilidad es 0,4. Ahora, si se le administra el medicamento, o se cura o no se cura, le llamo N a no se cura. Si se cura era el 80%, por tanto es 0,8 la probabilidad de que se cure condicionado a tomar el medicamento. Y la probabilidad de que no se cure sería 0,2. El problema es que no tengo más datos, es decir, estas dos ramas que tengo aquí las desconozco porque no tengo más datos. Yo solo sé que si se cura la probabilidad es 0,4, pero no sé, si toma el placebo la probabilidad es 0,4, pero no sé qué condiciones se cura tomándose el placebo. No, esto no me lo dice. Entonces le voy a llamar X a no se cura y 1 menos X sería a que se cura. Bueno, y me piden la probabilidad de una unión. La probabilidad sería la probabilidad de que tome el placebo, que es Q, o la probabilidad de que no se cure, que es N. Bueno, pues la probabilidad de una unión es la probabilidad de Q más la probabilidad de N menos la probabilidad de la intersección.
Esto es una fórmula que tenemos que saber sobradamente. La probabilidad de Q, 0,4, no hay duda. Y la probabilidad de n puede ser la n que está aquí o puede ser la n que está aquí. Es o una u otra, es decir, sería la que está aquí sería 0,6 por 0,2 y la que está aquí sería 0,4 por x. Entonces sería, aquí tengo, probabilidad de Q 0,4, probabilidad de n 0,6 por 0,2 o 0,4 por x, menos y la probabilidad de la intersección de Q y n. La probabilidad de Q y n es rama Q y n, 0,4 por x. Fijaros que aquí este 0,4 por x y este 0,4 por x desaparecen y me queda 0,4 más 0,6 por 0,2, que es 0,4 más 0,12. 0,4 más 0,12, 0,52. También lo podéis hacer por árbol. Bueno, y por último, el último ejercicio que me dice, bueno, este es el más fácil de todos, si habéis hecho algún ejercicio de la normal, porque me dice, en una cadena de montaje, el tiempo empleado para realizar un determinado trabajo sigue una distribución normal de media 20 minutos y desviación típica 4 minutos. Bueno, pues le llamo X al tiempo empleado y me dice que es una normal 24. Hay que asegurarse de que las unidades están bien dadas, en minutos ambas, ¿eh? Esto podría ser una pega si no fuera así. Aquí no es pega ninguna porque 20 minutos de media, 4 minutos de desviación típica. Bueno, me dice calcular la probabilidad de que se haga ese trabajo en un tiempo comprendido entre 16 y 26 minutos. X tiene que estar comprendido entre 16 y 26. Me están pidiendo la probabilidad de este suceso. Aquí la habéis puesto igual. Bueno, no deberíais porque aquí no me dice ambos inclusive, pero si se lo habéis puesto el resultado nos va a variar porque estamos en una variable aleatoria continua y no influye mucho si entran los extremos o no entran. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es tipificar, pasar de la x a la z y recordar que para tipificar hay que coger el valor de la x y restarle la media y dividir por la desviación típica. Así que el 16, al tipificar, le resto 20 y divido entre 4. La x se transforma en z, la normal tipificada, y el 26 lo tipifico restándole 20 y dividiendo entre 4. 16 menos 20, menos 4, menos 4 entre 4, a menos 1. Y aquí 26 menos 20, 6 entre 4, 6 cuartos, que es 3 medios, que es 1,5. Así que los extremos en la tipificada ahora se han transformado en menos 1, 1,5. Bien, la probabilidad de que z esté comprendida entre dos valores es la probabilidad de que z sea menor que el mayor, menos la probabilidad de que z sea menor que el otro, que menos 1, que el menor. Bien, la probabilidad de z menor que 1,5 viene dado en la tabla y la probabilidad de z menor que menos 1 hay que transformarlo a positivo con 1 menos probabilidad de z menor que 1. Es decir, que al final me queda probabilidad de z menor que 1,5 menos, abrimos paréntesis, y aquí me quedaría 1 menos probabilidad de z menor que 1. Bien, aquí habría que cerrar el paréntesis que he abierto aquí. Vamos a la tabla. Ahora aquí llegado a este punto, vamos a las tablas, recurrimos a las tablas que nos han tenido que dar en el examen. Y en las tablas tenemos que buscar la probabilidad de z acumulada hasta 1,5 y hasta 1. Pues vamos allá. Hasta 1,5 es 0,9332 y hasta 1 es 0,8413. Volvemos y sustituimos. Aquí sería 0,9332 y menos 1, y aquí menos con menos más, y aquí era el 0,8413. Bien, haciendo esta operación hemos obtenido el resultado pedido, que es 0,7745, es decir, un 77,45% utilizan un tiempo comprendido entre 16 y 26 minutos. Esto, si lo queremos ver gráficamente, sería la campana de Gauss, que sigue la distribución normal. Aquí sería el valor de esta área, entre 16 y 26. El valor de esta área sería 0,7745 sobre el total, el valor del área total, que es 1. Y con esto acaba el ejercicio y este vídeo. Espero que os haya salido bien el examen. La verdad es que es un examen muy fácil y muy asequible. Yo, por lo menos, para llevar un 7, muy fácil de obtener. Pues nada, hasta la próxima y que llevéis una buena nota.